Sabemos que en Colombia se reconocen diferentes tipos o formas de constituir la familia. Familias matrimoniales, familias que vienen de la unión marital de hecho, familia de crianza, familia consanguínea, adoptiva, entre otras. Hoy nos vamos a estar refiriendo específicamente acerca de la familia que deviene del matrimonio. Por lo tanto, vamos a hablar de las diferentes formas matrimoniales que reconoce el Estado colombiano con sus efectos civiles. Por lo tanto, vamos a hablar de matrimonio católico, matrimonio civil y matrimonio religioso no católico, con su fundamento jurídico y además de eso, con cada uno de los elementos diferenciadores. Acompáñenme. En Colombia existe entonces el sistema matrimonial religioso y el sistema matrimonial civil. En el primero de ellos podemos encontrar el matrimonio católico, por supuesto, y algunos matrimonios religiosos no católicos. Y en el sistema matrimonial civil, pues encontramos nuestro tradicional matrimonio civil. Vamos a hablar del primero de ellos. Esto es el sistema matrimonial religioso que lo encarna o lo ha encarnado históricamente en Colombia, principalmente el matrimonio católico. ¿Por qué? Porque le hemos reconocido efectos incluso desde antes de que nosotros conociéramos el matrimonio civil plasmado en el artículo 113 de nuestro Código Civil. Pero nosotros hemos celebrado con la Iglesia Católica el más reciente concordato que fue reconocido a partir de 1974 y eso es lo que le da la característica de que pueda tener efectos civiles, porque la Ley 25 de 1992 ha mencionado que para reconocerle efectos civiles a los matrimonios religiosos es necesario o que se haya celebrado concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno. Entonces, el matrimonio católico responde a ese concordato que tenemos con la Santa Sede. Y es esta misma Ley 25 del 92 la que reconoce esos efectos civiles al mismo. Pero en todo caso, el matrimonio canónico se celebra ante autoridad religiosa conforme a las normas del Código de Derecho Canónico y de acuerdo a toda la ritualidad que esto implica, teniendo en cuenta los impedimentos impedientes y los impedimentos dirimentes que se pueden presentar y todo lo que lleva aparejado la celebración del matrimonio católico. No obstante, así como el Estado colombiano le reconoce sus efectos civiles, asimismo puede cesarlos a través de lo que nosotros hemos conocido como las causales de divorcio del artículo 154 del Código Civil. Sin embargo, he de mencionar acá que lo relacionado con la nulidad del matrimonio canónico es propio y lo conocen y tienen la competencia los tribunales eclesiásticos. Y el Código de Derecho Canónico es el que establece específicamente cuáles son esas causales de nulidad que nosotros podemos encontrar y que son totalmente diferentes a las del artículo 140 del Código Civil. Entonces, temas a tener aquí en cuenta y muy importante. Uno, que se le reconoce efectos civiles al matrimonio católico. Dos, que todo lo relacionado con la nulidad del mismo lo va a conocer la Iglesia Católica, y tres, que lo relacionado con la cesación de efectos civiles de ese matrimonio lo va a conocer nuestras autoridades colombianas y nuestras autoridades ordinarias. Importante tener en cuenta que aunque ese matrimonio tiene efectos civiles, es necesario registrarlo en el registro civil de nacimiento de cada uno de los cónyuges y levantar el registro civil de matrimonio para todos los demás trámites y efectos que se pretendan hacer. Asimismo, es de señalar que el matrimonio canónico está sujeto también en el régimen patrimonial a las normas del Estado colombiano. Esto es, que nace sociedad conyugal a no ser que los cónyuges hayan decidido prescindir de ella, de acuerdo a las capitulaciones matrimoniales que establece nuestro Código Civil. Ahora bien, dentro de ese sistema matrimonial religioso que reconoce el Estado colombiano, 14 iglesias cristianas no católicas celebraron convenio de derecho público interno en 1997, conocido como el Convenio de Derecho Público 001 de ese año, para que pudieran celebrar matrimonios y que los mismos fueran reconocidos por el Estado colombiano. Diferentes iglesias fueron las que lo celebraron. Por ejemplo, tenemos Manantial de Vida Eterna, Casa sobre la Roca, Asambleas de Dios de Colombia, Wesleyana, la Iglesia del Séptimo Día, entre otras. Entonces, ¿qué pasó acá? Resulta que como la Constitución Política de 1991 reconoce la libertad religiosa, pues dentro de esa libertad religiosa encontramos lo relacionado con la forma de constituir la familia a través del matrimonio.
Posteriormente, cuando se emite esa ley que desarrolla todo lo relacionado con ese ejercicio de la garantía de libertad de cultos, pues entonces se empieza a encontrar como centro de todo también lo relacionado con el matrimonio. Por eso es que después, en 1997, derivamos en este convenio que acabo de mencionarles. Y este convenio indica entonces que las iglesias pues no solamente las que celebraron el convenio, sino que además de eso cumplieron con toda la normatividad para poder celebrarlo y tienen sus ministros de culto debidamente reconocidos, pues podrán celebrar este matrimonio, pero que se someterán a toda la normatividad civil en todo lo diferente a la celebración del matrimonio. ¿Y qué es todo ello? Por ejemplo, lo relacionado con las relaciones personales, patrimoniales, la separación, el divorcio y la nulidad. Y aquí hay que tener en cuenta algo muy importante que hizo este convenio, y es que reformó lo que se había dicho en la ley 25 del 92, cuando decía esta ley que se le reconocían efectos civiles a ese tipo de matrimonios, que celebraran el convenio, pero que además de eso se iba a respetar también los trámites y demás normatividad que tuvieran estas iglesias en materia de nulidad del matrimonio. No obstante, el convenio es claro en decir, mire, lo relacionado con la nulidad se va a tramitar como se tramita normalmente en materia civil. Es decir, que miremos la gran diferencia que existe con el matrimonio católico en este punto, y es que en el católico, la Iglesia Católica va a poder conocer de la nulidad y se tramita ante ellos, pero en materia de estos otros tipos de matrimonios religiosos no católicos, va a ser el Estado colombiano y las autoridades ordinarias las que conocerán con base en la normatividad que están. Y al igual que en el matrimonio canónico, es necesario registrar este matrimonio en la Oficina de Registro de Estado Civil para conocimiento de todas las personas. Importante tener en cuenta acá, no todas las iglesias cristianas no católicas pueden celebrar matrimonios en Colombia. Insisto, únicamente las que firmaron este convenio. Otro punto a tener en cuenta entonces son esas grandes diferencias que tenemos en la forma de celebración y en materia de nulidad. Y ahora bien, pasando al sistema matrimonial civil, pues nos encontramos con la definición que nos trae el artículo 113 del Código Civil sobre el matrimonio, donde se dice que es el celebrado entre un hombre y una mujer con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente, que a su vez, mediante la sentencia de CEU 214 del 2016, se extendió a las parejas del mismo sexo, tema del cual estaremos hablando en otro de nuestros videos. Es importante aquí tener en cuenta que lo relacionado con los efectos personales, patrimoniales, nulidad y divorcio se encuentran allí mismo regulados en el Código Civil, y también podrá celebrarse bien sea ante juez civil municipal o bien sea ante notario. No olvides entonces matrimonio civil, religioso, no católico y matrimonio católico, los tres con efectos civiles en el Estado colombiano. Comparte este video y sigamos aprendiendo juntos.